El show de Jorge Ramos, mediático, quiso aplicar la de que se le aplicó a Trump. Obviamente no hemos visto a Jorge Ramos cuestionando duramente, sino con entrevistas arregladas con los presidentes Peña Nieto. Y obviamente viene a defender la fuente de Reforma. Y yo me pregunto, ¿y si él es la fuente del periódico Reforma que filtró la carta? Comenzamos. Sí, me pregunto si qué tal si viene a defenderse a él mismo. Estoy especulando. Sí, lo sabemos, pero ¿por qué no hacernos esa pregunta? ¿Y qué tal si él es la fuente del periódico Reforma y vino nada más a defenderse? Porque vino de rapidito, vino rápido, con un permiso, no tiene acreditación como todos los que están ahí, los periodistas. Esto nos revela la fuente de Rafa Herrera, que está ahí, se lo contó, bueno, lo dijo en vivo al noticiero de Vicente Serrano sin censura. Entonces yo ahí estoy tomando esa es mi fuente, vaya. Pero bueno, vamos al punto, a la mañanera de nuestro presidente. Que es una paradoja. Hablaban de libre mercado, pero no se aplicaba. La verdad es que prevalecían los monopolios y sobre todo el influyentismo, la vinculación entre el poder económico y poder político, que se alimentaban y se nutrían mutuamente. Entonces eso se termina, hay una separación entre poder económico y poder político, y el gobierno de ahora representa a todos, a ricos y a pobres, a todos los ciudadanos, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, de todas las religiones, de todas las preferencias sexuales, a todos los mexicanos. Ya el gobierno no está al servicio de una minoría, ya no está tomado, ya no está secuestrado. Todavía falta, porque es un proceso, es una transición. Todavía ahí tenemos para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en Venezuela. Defendiendo su mentira, que ya nadie le cree. Todavía no nos regresan nuestros equipos ni la entrevista. Yo sé que usted no le quiere llamar dictadura a Venezuela, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México, y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8.524 mexicanos. Sí, pero nada más que fueron heredados esos números, heredados en el sentido que es el remanente de toda esa ola de criminalidades, y deberíamos hacernos unas preguntas, porque también está catalogado, y ahorita lo va a explicar el presidente, cómo insertan, y esto es algo muy importante. Cuando tú tienes un deceso, lo puedes calificar como un deceso doloso, y hay decesos por enfermedad, por accidente o por una reina callejera, sí, pero eso no tiene nada que ver con la delincuencia organizada. Y también hay que estar atentos de cómo lo califican los ministerios públicos, porque si tienen una orden antes de que perdiera el PRI, el gobierno, de empezar a generar estadísticas falsas, ¿y qué te llega a ti? Te llega, ok, si el gobierno del estado de Morelos está diciendo que estos homicidios son dolosos o por narcotráfico, pues obviamente van a inflar las cifras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener una lectura muy correcta, porque podemos caer en algo muy grave, porque ya entrando bien el gobierno operando, pues las cifras deben de ser correctas, porque pueden inflar los números para que parezca que el gobierno no está operando bien. Eso hay que tocar en fondo. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil.
pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Bueno, primero te voy a decir una cosa. ¿Qué vas a hacer? Obviamente le estás preguntando al presidente. Pues es una estrategia de valores. De hecho lo ha repetido. Yo creo que no sé por qué no lo entienden ustedes. En primero es el prototipo del mexicano que están creando, el prototipo con medios de comunicación, son series de televisión, el género de música y la educación que se está recibiendo. El civismo que habla el presidente, el civismo que se ha quitado durante estos 12 años de, bueno, ya un poquito, bueno, 12 años que se ha quitado de las escuelas el civismo para empezar a trabajar los valores. Si tú no trabajas los valores desde la tierna infancia, que es de la escuela preescolar, va a ser muy complicado que los chavos vayan a entender. Se están deshumanizando en esa parte. Eso es una estrategia que nuestro presidente ha dicho, que el código moral, eso es lo que está diciendo para que el país se empiece a sensibilizar, no se desensibilice. Eso es una estrategia, pero como veo que nadie quiere hablar de eso, pues lo vamos a hablar aquí. Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa. No es ataque a la libertad de prensa. Si quiere que lo revele, si no, no, pero pues se me hace muy raro que te hayas venido a abanderar y representando el periódico Reforma, que hubo la filtración, pues no vaya siendo que tú eres la fuente. Entonces yo creo que eso es más preocupante. Entonces yo creo que esa parte es la donde la tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Pero bueno, es algo muy preocupante. ¿Un negatoscopio no te ha llegado de casualidad? Negatoscopio para ver las placas. ¿No? Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia. Yo desde que tomé posición, todos los días de lunes a viernes tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad, todos los días, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y yo personalmente recibo el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable diaria de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban solamente que se presentara un asunto grave y desgraciadamente pues eso era casi del diario. Le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así. Heredamos... Muy violento, señor presidente, ese es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser terrible. Sí. El peor año que recordemos. Sí, hemos controlado la situación según nuestros datos. Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Sí. Nada más que déjame decirte de dónde sacaste los datos, y como les venía diciendo, pueden inflar los gobiernos que son retractores del presidente, pueden inflar y sumar un homicidio doloso, porque también los pueden sumar los homicidios, los pueden hacer pasar como dolosos cuando son homicidios naturales o por riñas personales. Entonces yo creo que eso también hay que tener cuidado, y eso tiene que ver puede haber una estrategia ahí de los gobernadores, que no son de Morena, y hay que tener cuidado, hay que analizarlo. Nos dejaron un país
con mucha violencia, porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay. Aparte de atender el asunto, impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a 6 periodistas durante su gobierno. Estamos nosotros atendiendo este tema. Lo chistoso es de que deberían de, aquí como periodistas, deberían de investigar por qué realmente los periodistas fueron asesinados. ¿Cuál es trasfondo? O sea, ¿cuál es? O sea, real. ¿Victimizarlos? No, hay que ver cuál es el trasfondo, los motivos. Jorge, no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el ejército ni la marina atender por ley, no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Vamos nosotros a resolver el problema. Ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, 2 sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar, y no representaban al pueblo. Se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción. Te voy a dar un dato. Creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción. En el último reporte de Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción. Y con la política neoliberal que ya cancelamos, que ya no se va a aplicar, porque fue una política de pillaje, de saqueo, apenas se creció en 36 años al 2% anual. México fue de los países con menos crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué hacían? Operativos, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Ya esa política no se continúa. Ahora estamos atendiendo a la gente humilde, a la gente pobre, para que, sobre todo los jóvenes, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política, y esto tiene como complemento la perseverancia, la coordinación. Anteriormente la Marina actuaba por su cuenta, el Ejército hacía lo propio, la Policía Federal también, las policías estatales, las policías municipales. Ahora ya no, ahora hay coordinación. Ahora se aprobó una reforma constitucional. Pero no resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8.524 en los 3 meses primeros. No, han aumentado. No, claro que han aumentado. No, puesto que sí. Yo tengo otra información. Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad. Sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? Las cifras de las de nosotros no son ciertas. No, le pregunto que sí. Las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron 8.524 mexicanos en los primeros 3 meses. Vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, ¿por qué no pones la gráfica del promedio diario? Sí,
Pero no es cuestión de promedio, promedio diario, es cuestión de cuántos mexicanos han muerto. Sí, claro, no. Y yo traigo mis fuentes aquí. En dos sexenios, perdieron la vida desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, alrededor de 250,000 mexicanos. Sí, pero yo digo de su gobierno. En diciembre murieron 2.875, en enero murieron 2.850. Ah, sí, pues qué chingón, ¿no? O sea, no quieres hablar del peñismo, calderonismo y de Fox, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? O sea, y aparte lo estás midiendo nada más con una gráfica de volumen de estos 4 meses, pero ¿por qué no se esperan? Se esperan para que esto empiece a caminar, empiece a proyectarse, se empiece a estructurar. Y lo que cuenta siempre, a corto, a mediano plazo, son los números. Vamos apenas en el 4.º mes de 6 años y mandan a este imbécil a tratar de hacer esto más grande para que tenga un impacto. La gente no le va a creer. Le abriste la puerta a la antesala a los demás periodistas, pero como tú saliste ya quemado de aquí, no creo que otro tenga el valor para salir más quemado. Y más que ya sabemos que son chayoteros. No sabemos realmente lo tuyo, pero lo vamos a saber. 53 mexicanos. En febrero murieron 2.796 y sigue así, va a ser el más violento de la historia moderna de México. Ahí está. Mira ese recuadro. A ver si coincide con tus datos. No sé cuántos, no alcanzo a leer desde aquí. A ver, yo te digo. Vamos a acercarnos a ver. Algo que no debería de hacer, no alcanzo a leer desde aquí, tratando de tapar su mentira. Ahorita lo va a corregir el presidente. O sea, a eso me refiero. Trataron de aventar una piedra para ver chicle y pega y dice, chin, pues mejor estos números a ver si pegan. Si no los tienen a la mano, pues ya ves que sí lo tienen a la mano. Es que no lo oyen aquí. Promedio diario. 79. Diciembre. Enero, 75. Febrero, 83. Marzo, 77. Pero las cifras totales son... Ah, no. Las cifras totales, o sea, no las tengo, pero te las voy a dar. Me prestan. Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema. Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente, o se revertió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Es ahí donde no coincidimos. Yo no veo ninguna que se ha revertido absolutamente nada. Sí, pero vamos poco a poco y mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Cuando llegué eran 3 homicidios diarios y dejé un promedio de 1.8, bajé 30% los homicidios cuando fui jefe de gobierno en la ciudad. Es lo que aspiro ahora, es el compromiso que tengo. Entonces vamos a resolver esto. En cuanto a lo que dices del Reforma, yo creo que garantizando la libertad de expresión, sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente, cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal, que protegió a Salinas, que protegió a Zedillo y a todos. Ahí le dio nada más un estate quieto, o sea, ya le está
Ya lo está metiendo a su juego el presidente en su idea. Y eso es para que se dé cuenta Jorge Ramos que lo mandaron o se mandó él solo para proteger, quizás, estoy especulando, pero puede ser la fuente de Reforma que filtró la carta y se vino a defender. Y que incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero porque es un partido, ¿sí? Fíjense, yo creo que aquí los retractores políticos y la Reforma lo va a empezar a manejar como venganza. No es venganza, es justicia. O sea, tú tienes a un güey, a un gatillero, y que sabes que está matando a medio mundo y te intentó matar a ti. Si lo denuncias, ¿es venganza o es justicia? Y es lo que está haciendo nuestro presidente. Es justicia, no es venganza. Es un gatillero de letra y de boca. El periódico Reforma es un gatillero de redacción con representantes de boca. Es un partido, es un periódico conservador, ¿sí? Pero independientemente de esa postura conservadora, cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse. Nunca jamás revelar las fuentes, no, yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en Reforma, y eso no es cierto. Vamos nosotros a atentar en contra del periodismo. No va a pasar lo que sucedió, y ellos no dijeron absolutamente nada, cuando un gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez Vivo, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui. Eso jamás, Jorge, va a suceder. Pero ¿no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes es un ataque a la libertad de prensa? No, no es ningún ataque. Es que si lo es, hay periodistas que van a la cárcel para no revelar. No, pero ningún periodista, señor presidente, va a revelar las fuentes, ninguno. No. Si usted hubiera publicado la carta, no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales. Pero que no revelen las fuentes, Jorge. No es obligatorio, ni Creo que Jorge es medio pendejo, no entiende. O sea, le está diciendo pues, que no la revele, pero tengo derecho a yo a decir, ¿no? Si un periódico me está de una forma evidenciando y acusando, yo también tengo que responder. Coerción, no va a haber represión. Ya no está pidiendo que revelen las fuentes. No, si lo dije desde el principio. No, usted había dicho otra cosa. No, usted había pedido que revelaran las fuentes. Desde el principio, el primer día dije, y si no quieren revelar la fuente, que no las revelen. No lo van a revelar. Oye, no, que no lo van a revelar. Ok, ¿qué tal si tú eres la fuente? ¿Qué tal si tú eres la fuente? Porque a lo mejor no salió la foto o la noticia de aquí, sino cuando ya la carta estaba allá, ¿no? No le hacen. Pero es uno de nosotros las va a revelar. No. ¿Sabes por qué lo dije? Porque quiero ejercer mi derecho a la réplica. Y nosotros a la libertad de prensa. Eso es todo. Y que haya diálogo circular. Entonces, ¿por qué ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia? Sí, pero no revelar las fuentes. No. En este caso se ve temeroso Jorge Ramos. Yo vuelvo a insistir que él puede ser la fuente. Es una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico Reforma. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por eso, si no la quieren revelar las fuentes, no hay ningún problema. Pero yo tengo el derecho de manifestarme también, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Déjame pasar la segunda pregunta. En el 2017 en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye Trump, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia, aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de hacer
la policía migratoria. Tú eres un mentiroso, un montador. Has tratado de denostar, a inventar a un gobierno. Si de por sí el gobierno de Venezuela tiene problemas, fuiste a tratar de provocarlo para que tuviera Estados Unidos el pretexto para una guerra, una invasión. La gente no te cree y vas a ver que con esto te va a empezar a comer las redes sociales. Yo sé que no te importa, ¿no? Pero bueno. De Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump. Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política, y que ha habido una relación de respeto mutuo que yo estimo mucho. Yo represento a todos los mexicanos y me importa tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Es una vecindad necesaria, una muy buena vecindad que... ¿Cómo vino con esa pregunta, Jorge? Vamos a tratar de encender y romper esa buena amistad. Quieren romper esa racha para que sus retractores políticos y los panistas, los priistas y los movimientos ciudadanos ya vieron que no le pueden pegar al presidente con otros lados. ¿Qué tenemos que hacer? Una bomba mediática, destabilizar a los gobiernos en esa paz que tienen y de esa manera empezar a trabajar. Debemos de procurar fincada en la cooperación para el desarrollo, y no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en un debate con el presidente de Estados Unidos cuando tenemos en Estados Unidos 24 millones de mexicanos, 12 millones que nacieron en México y 12 millones de padres mexicanos. Entonces voy a actuar de manera responsable. Tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y el gobierno anterior y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual, querían establecer un capítulo de energía que comprometía nuestra soberanía en el manejo del petróleo, dijimos no, y se rompieron las pláticas, y después de un tiempo se restablecieron las pláticas y se aceptó nuestra propuesta para que México siga siendo un país libre, soberano en esta materia y en todo. Pero esto implica también una actitud de parte nuestra responsable, y el que no nos peleemos sin ton ni son con el gobierno de Estados Unidos lo aprueba la mayoría de los mexicanos. Quienes quisieran que nos peleáramos son nuestros adversarios. Acabo de estar hace poco en Poza Rica, Veracruz, y en un meeting pregunté a la gente: ¿quieren que le conteste al presidente Donald Trump o que actuemos con prudencia? Por unanimidad, habían como 3,000, como 5,000 personas, todos levantaron la mano para decir prudencia, y esos son mis asesores. Yo escucho mucho a la gente todos los días, porque muchas veces los expertos se equivocan, y se equivocan, entre otras cosas, porque no recogen los sentimientos de la gente, teorizan demasiado o tienen prejuicios ideológicos. Lo que hay en el fondo, Jorge, en México y en otras partes, que además no debe por qué
considerarse un defecto o algo que afecte a la vida pública. Lo que hay en el fondo es que son posturas distintas. O sea, ya no hablemos de capitalismo, socialismo, de fascismo, de neoliberalismo. Hablemos de que siempre han habido dos posturas, dos corrientes de pensamiento: el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. No hablemos de derecha o de izquierda. Sí, hay en México un partido, o sea, no formal, real, que es el Partido Conservador, y existe afortunadamente un partido liberal. Entonces, los del Reforma y otros grupos, con todo su derecho, pertenecen al Partido Conservador. En apariencia se presentan como liberales, pero no lo son. Entonces, sí tenemos esta discrepancia, pero es bueno el debate, la pluralidad, el que podamos ventilar estas cosas. Esto es la democracia. En las dictaduras es un pensamiento único, no se puede expresar nada, se limita la libertad o todas las libertades. La democracia es esto que estamos haciendo ahora, o sea, que podemos discrepar, pero nos respetamos, y esto es sano para la vida pública del país, y nos da muchísimo gusto que estés tú aquí. Pues bueno, Gracias. yo creo que aquí termina ya las preguntas y las respuestas de nuestro presidente. Le dio una repasada, a final de cuentas. Obviamente vamos a ver al periódico Reforma victimizándose, diciendo y no revisando las fuentes y todo. Y yo vuelvo a insistir, quizás la fuente sea Jorge Ramos y vino a defenderse a sí mismo. ¿Estoy especulando? Sí. Y no es un delito, es que especular. Eso es un supuesto, es una teoría. En eso se basan las investigaciones. Y si no quieren revelar su fuente, pues yo creo que sería muy chido que la revelara, ¿no? Le daría más legitimidad al periódico. Pero como el periódico siempre, y como dice el presidente, se prestó para desaforar, apoyar desaforarlo en el 2006 y avalar el robo de las elecciones de 2006 y todo. ¿Es justicia? Sí, no es venganza, es justicia. Pero bueno, dale like a este video, compártelo, suscríbanse, recomiéndenos y chau chau, dijo el perrito. Y toma, les dio el presidente con todo.